Query sirve para recuperar datos de orígenes externos. Si utiliza Microsoft Query para recuperar datos de las bases de datos y de los archivos corporativos, no es necesario que vuelva a escribir los datos que desea analizar en Excel. Es posible recuperar datos de varios tipos de bases de datos, incluidos Microsoft Office Access, Microsoft SQL Server y los servicios OLAP de Microsoft SQL Server. También puede recuperar datos de libros de Excel y de archivos de texto. Microsoft Office facilita controladores que pueden utilizarse para recuperar datos de los siguientes orígenes de datos: Microsoft SQL Server, Analysis Services, proveedor OLAP, Microsoft Office Access, de base, Microsoft Fox Pro, Microsoft Office Excel, Oracle, Paradox y base de datos de archivos de texto. Para acceder a Query, se debe ingresar a la ficha Datos. Dentro de Datos se encuentra el botón Obtener datos externos. En las diferentes opciones que existen para traer datos externos, da la opción que sean datos desde Access, desde una web o algún archivo de texto, desde alguna conexión existente y de otras fuentes externas. Desde esta opción se puede acceder a Query. Dentro de las diferentes opciones de conexiones externas se encuentra extraer datos por medio de una query. Se abre el cuadro de diálogo Elegir origen de datos. En este caso, utilizaremos la opción de Abrir archivos de Excel. En este cuadro de diálogo se selecciona el archivo de Excel del que se abrirán las bases de datos a ocupar. En este caso, será el archivo Query. Se abrirá el cuadro de diálogo del asistente para consultas Elegir columnas. En este se pueden elegir las columnas de algunas de las tablas del archivo o las tablas completas. En los archivos de Excel, las tablas de datos deben tener asociadas a ellas nombres de rangos para que Query las reconozca. Para poder ver las columnas de las tablas de Excel, se debe dar clic en el signo más, que se encuentra a la izquierda de este. Por ejemplo, la tabla 1 tiene las columnas cliente, año ingreso, mes ingreso y zona. En este caso, utilizaremos las tablas de datos completas. Para incluir la tabla de datos en la consulta, se debe dar clic en el botón Agregar. Una vez agregada la tabla en la sección Columnas, en la consulta aparecen las columnas de la tabla seleccionada. Ahora se agrega la segunda tabla. Una vez agregada la columna de la segunda tabla, se da clic en el botón Siguiente. Aparece un mensaje de Microsoft Query que indica que las uniones de las tablas se deberán hacer de forma manual. Se abre la ventana de consulta de Query. En esta se muestran las tablas agregadas anteriormente. Además se muestran las columnas de las tablas con los datos en ellas. Ahora se deben unir los campos con datos comunes de ambas tablas. En este caso serán los campos clientes. Una vez unidas las tablas, se muestra visualmente una línea que representa la unión de ambas. En caso de querer eliminar esta unión, se selecciona la línea y se presiona la tecla Suprimir. Ahora agregaremos un criterio para que Query filtre los datos de ambas tablas que cumplan con la condición exigida. Dentro del menú Criterios se selecciona la opción Agregar criterios. Se abrirá el cuadro de diálogo Agregar criterios. En este se indicará a Query qué condición cumplirán los datos a mostrar. En este caso, se necesitan mostrar los datos del año ingreso 1998. Primero se selecciona la columna que contiene los datos de los años de ingreso. Los datos se muestran con el nombre de la tabla seguido del nombre de la columna de la tabla.
Se muestran los diferentes operadores que se pueden aplicar a la columna seleccionada anteriormente. En este caso, ocuparemos el operador es igual. El botón Valores mostrará las opciones disponibles dentro de la columna de la tabla seleccionada anteriormente. Aquí se muestran los valores disponibles dentro de la columna de la tabla que se pueden seleccionar. Una vez creada la condición que los datos deberán cumplir, se da clic en el botón Agregar para aplicar el filtro a las tablas dentro de la query. Inmediatamente, los datos de las columnas de las tablas se filtran y muestran solo la información que cumpla con la condición esperada, en este caso, que el año de ingreso sea 1998. Una vez terminada la query, se ocupa el botón Devolver datos para extraer los registros de las tablas hacia Excel. Se abre el cuadro de diálogo Importar datos. Este entrega diferentes opciones para entregar estos datos en Excel. Los puede entregar por medio de una tabla dinámica, un gráfico dinámico y una conexión en caso de existir. En este caso, se entregará por medio de una tabla. Finalmente, se entrega una tabla de datos con los datos seleccionados dentro de la query. Ahora se creará una query con otro tipo de condición exigida. Una vez seleccionadas las columnas a eliminar, se presiona la tecla Suprimir para borrarlas. Para realizar diferentes cálculos se debe presionar sucesivamente el botón Totales. Cada vez que se da clic en el botón, entregará diferentes cálculos como sumas, promedios, cuentas, max, min. Una vez entregados los promedios por producto, debes entregar los datos en un Excel como una tabla.
Finalmente, se entrega una tabla de datos con los datos seleccionados dentro de la query. En esta query solo se unirán los datos y no se aplicarán criterios a ellos. En esta ventana se selecciona la opción Tabla dinámica. Finalmente, se entrega una tabla dinámica con los datos seleccionados dentro de la query. Observa cómo se entregan el total de montos para los clientes del año 1998 ocupando la tabla dinámica entregada anteriormente por query. Finalmente, se entrega una tabla dinámica con los datos seleccionados dentro de la query que muestra el total de montos por clientes que sean del año 1998. Muy bien, has visto cómo ocupar query dentro de Excel.